En caso de que Ariana no lo haya notado, este libro tiene el título de su cortometraje. El idea del cortometraje surge de, bueno, el hecho de que tengo cierta fascinación o cierta obsesión un poquito con la animación, aunque no sé cómo hacerla, así que ese es un contra. Pero entonces, no sé, como que era mucho una intención mía de hacer que el primer trabajo universitario que pudiera hacer fuera algo animado. Y bueno, con suerte mi equipo de producción estuvo dispuesto a hacer esta locura a pesar de lo complicado y difícil que es animar en stop motion. ¿Quiénes son los personajes que representan? Bueno, tenemos al señor Tendor, que representa un poco una idea más capitalista. Es un, por así decirlo, un gringo típico que piensa que se merece todo, es bastante egocéntrico, un poco soberbio, se cree culto, pero en realidad es una persona de una moral bastante cuestionable. Y por otro lado, también como coprotagonista tenemos al señor Bonder, que es más bien un señor ruso que se maneja un poco más por los ideales comunistas, pero que también es una persona bastante soberbia, bastante egocéntrica. Y ambos personajes son, o sea, son dos caras de una misma moneda. Para darle una mayor flexibilidad y movimiento a las articulaciones de los personajes están hechos de, o sea, poseen un esqueleto por dentro de cobre, está enrollado y fue recubierto con fómix moldeable, ya que o sea, yo usualmente trabajo con porcelana fría y eso es rígido en el caso de los pies. Los pies son de porcelana fría, que es el material con el que más frecuentemente trabajo, pero se vuelve rígido al contacto con el aire, entonces no ayudaba para hacer que tengan articulaciones y movimientos, así que decidimos usar otro material y la verdad que nos permitió trabajar bastante bien. En caso de cualquier daño o avería, solo teníamos que quitar el trozo dañado, volver a rellenar y la verdad que el personaje quedaba bastante similar a su forma original. Otra parte más difícil del stop motion es más bien el hecho de animar estos muñecos. Es como que tratar de crear un movimiento que salga muy fluido. Es como que de frame a frame tomando una foto. O sea, sé que el punto bueno del stop motion es que tú puedes inventar todo tu mundo desde cero. Y no necesitas buscar muchos escenarios, hacer scouting, pero aún así lo más difícil de toda esta creación de personajes y mundos es más bien por los mismos personajes, o sea, manejarlos tú, porque no son personas que se pueden mover, sino tú tendrás que moverlos. Y en cuanto a montaje, es lo que más me complicó fue en sí, es la acción de montar, de buscar una continuidad, ya que son una variedad de escenas y algunas son parecidas. Y asimismo, buscar que coordinen con la misma iluminación y tratar de modificar con eso. Bueno, lo más difícil, yo creo que tratar de hacer que los personajes se mantengan parados, ya que más que todo por el personaje del señor Bonder, se caía a cada instante y arruinaba la escenografía o no coincidía con cómo se había quedado en el frame anterior. Entonces era algo muy complicado porque tenemos que tratar de ver que se ajuste a la posición, lo más posible a la posición en la que se encontraba anteriormente. Y bueno, otra cosa que creo que es un poco complicada es el tratar de animar a los 12 frames por segundo. Es que por cuestión de tiempo no pudimos, siempre reducirlo a 10. Digamos que hay escenas que se ven un poquito pixeladas o La verdad, como director, traté de aportar lo mayor posible, sin embargo es bastante complicado, tiene su cierta lógica debido a que, por ejemplo, Yair ya tenía una visión de los planos que iba a utilizar, cómo iba a estar instalada la cámara, la iluminación, entonces no, los dos nos complementamos en la
dirección. ¿Prefieres dirigir proyectos con actores o personajes en stop motion? Con actores. Como poca experiencia que he tenido, la verdad, ya si tú eres el animador, creo que es un poco más complicado hasta cierto punto, porque incluso es más fácil que un personaje haga cosas que un humano no puede, dependiendo también del tipo de animación, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de creación de los folies? Dependiendo de lo que observaba, tanto en el guión como en el producto final, yo utilizaba objetos a mi alrededor para crear estos sonidos. Por ejemplo, los pasos fueron creados utilizando 2 yengas de madera sobre una tabla, sobre una caja de cartón, o los sonidos de los personajes corriendo eran realizados con barras de silicona sobre la misma tabla, y los sonidos metálicos fueron realizados con llaves. Todo esto fue utilizando cosas que teníamos en ese momento, ya que no podíamos salir de la cabina de la biblioteca. ¿Cómo fue dirigir el detrás de cámaras? Tenía que tomar en cuenta que todas las escenas del proceso son útiles, todo sirve, ya que tenía que grabar cada una de las acciones que se realizaban dentro de la cabina de grabación, cuando se movían los personajes, cuando se tomaban fotografías, cuando teníamos que realizar letras de cámara con los actores en el live action, tenías que grabar a los actores de voz realizando los sonidos. O sea, había momentos en los que el estrés era bastante grande y otros en los que sentía que era como jugar, que a fin de cuentas creo yo que todo cineasta empieza así. Empieza con sus muñecos y en su mente crea la película y la va montando de acuerdo a lo que a él le parece. Entonces, eso es algo que me pareció muy bonito de Stop Motion, que nos permitió como que, si bien desarrollar un proyecto y trabajar y aprender acerca del oficio del cineasta, también es un poquito como jugar. ¡Lo hicimos, bro! Estoy sacando. Crash. Cámara loca.